La lluvia golpeaba con furia los techos de lámina de la villa de San Agustín Etla, creando una sinfonía melancólica que parecía llorar junto con Camila Jiménez. Sus dedos temblorosos acariciaban la manta tejida que cubría el rostro sereno de su abuela Elena, la única madre que había conocido en sus 23 años de vida. «Abuelita, no me dejes sola», susurró Camila, aunque sabía que ya era demasiado tarde. El cuarto olía a hierbas medicinales y velas de cera que habían ardido toda la noche. Camila había escuchado el último suspiro de Elena apenas unas horas antes, cuando los gallos del vecindario aún no habían comenzado su canto matutino. Ahora, con los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas desgastadas, la realidad la golpeaba como un puño en el estómago. Estaba completamente sola. Camila había nacido ciega, pero su abuela siempre le decía que tenía otros sentidos más desarrollados que la mayoría de las personas. Podía distinguir el aroma del café de olla que preparaba doña Carmen 3 casas más abajo, el sonido particular de los pasos de cada vecino de la calle Pino Suárez y hasta el estado de ánimo de las personas por el tono de sus voces. Pero en ese momento, todos sus sentidos parecían adormecidos por el dolor. La puerta de madera crujió al abrirse, y Camila reconoció inmediatamente los pasos cautelosos de don Roberto, el vecino de al lado. «Camila, mija, vengo a ver cómo estás», dijo el hombre mayor con voz quebrada. Ya se corrió la voz por toda la villa. Elena era muy querida por todos nosotros. «Don Roberto». Camila se incorporó lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No sé qué voy a hacer ahora». La abuela era todo lo que tenía. El silencio se extendió entre ellos como una manta pesada. Don Roberto carraspeó incómodo, y Camila pudo sentir su nerviosismo. «Mira, Camila, sabes que te tenemos cariño, pero...» Hizo una pausa. «La verdad es que todos aquí apenas tenemos para nuestras propias familias. La situación está muy difícil». Camila asintió lentamente. Conocía la realidad de la villa. Las familias trabajaban duro en los talleres de textiles o vendiendo productos en el mercado de Oaxaca para llegar a fin de mes. Nadie podía permitirse el lujo de mantener a una persona más, especialmente a alguien con sus limitaciones. «Lo entiendo, don Roberto. No se preocupe por mí». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, el miedo se instaló en su pecho como un animal salvaje. ¿Dónde dormiría esa noche? ¿Cómo conseguiría comida? Su abuela había sido su guía, su protectora, su conexión con el mundo exterior. Después de que don Roberto se marchó con promesas vacías de ver qué se puede hacer, Camila se quedó sola con el cuerpo de su abuela. Sus dedos encontraron el rosario de cuentas desgastadas que Elena siempre llevaba en el bolsillo de su delantal. «Virgen de Guadalupe», murmuró apretando las cuentas, «ayúdame a encontrar mi camino». El día transcurrió en una nebulosa de visitas de condolencia y arreglos funerarios que los vecinos organizaron por caridad. Camila escuchó conversaciones susurradas sobre su futuro, pero nadie se dirigía directamente a ella con una solución real. Cuando cayó la noche, después de que llevaran el cuerpo de Elena al cementerio local en una ceremonia sencilla pero emotiva, Camila se encontró sola en la casa vacía. El silencio era ensordecedor. No tenía dinero para pagar la renta, no tenía familia que la recogiera. Y por primera vez en su vida se sintió verdaderamente perdida en la oscuridad que había sido su compañera constante desde el nacimiento. Tomó su bastón blanco, regalo de su abuela en su cumpleaños número 18, y salió de la casa. No sabía hacia dónde dirigirse, pero sabía que no podía quedarse allí, rodeada de recuerdos que ahora se habían vuelto dolorosos. Sus pasos la llevaron por las calles empedradas de la villa, siguiendo rutas familiares que había memorizado durante años de paseos con Elena. El aroma de las tortillas recién hechas y el sonido de las televisiones en las casas le recordaron que la vida continuaba para todos los demás.
mientras que la suya parecía haberse detenido en seco. Finalmente, se detuvo frente a la pequeña panadería donde a menudo compraba pan dulce con su abuela. La marquise de metal proporcionaba un refugio parcial de la llovizna, que había comenzado a caer nuevamente. Se sentó en el escalón de concreto, abrazando sus rodillas contra el pecho. El frío de octubre atravesaba su rebozo tejido, pero el frío en su corazón era mucho más intenso. «¿Qué voy a hacer ahora, abuelita?», susurró al viento nocturno. Como respuesta, solo escuchó el sonido lejano de los motores de los carros que ocasionalmente pasaban por la carretera principal, llevando a personas hacia destinos que ella no podía imaginar. No sabía que en ese mismo momento, a varios kilómetros de distancia en la elegante colonia Reforma de Oaxaca, un hombre solitario estaba tomando una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. En la imponente mansión de la colonia Reforma, Alejandro Cordero contemplaba la ciudad de Oaxaca desde el ventanal de su despacho. Las luces parpadeantes se extendían como estrellas caídas hasta perderse en la oscuridad de las montañas circundantes. A sus 42 años había construido un imperio en el negocio de exportación de café, pero su corazón permanecía tan vacío como las habitaciones sin usar de su enorme casa. «Señor Cordero», la voz de Esperanza, su ama de llaves, interrumpió sus pensamientos. «El licenciado Herrera lo espera en la biblioteca para revisar los documentos de la fundación». Alejandro asintió sin apartar la mirada de la ventana. La Fundación Cordero era su proyecto más personal, una forma de devolver algo a la comunidad que había enriquecido su familia durante generaciones. Pero también era su manera de mantener cierta distancia del mundo, de ayudar sin involucrarse emocionalmente. «Dile que voy en un momento», murmuró. Esperanza vaciló en el umbral. En sus 15 años trabajando para la familia Cordero, había visto a Alejandro transformarse de un joven prometedor en un hombre atormentado por secretos del pasado. «Señor, si me permite, usted necesita salir más. Esta casa es muy grande para estar solo». Alejandro finalmente se volvió hacia ella. Su rostro, aunque atractivo, llevaba las marcas de la soledad. Líneas prematuras alrededor de sus ojos oscuros y una expresión perpetuamente distante. «Esperanza, ya hemos hablado de esto. Estoy bien así, pero no estaba bien, y ambos lo sabían». Una hora después, Alejandro se encontraba en su biblioteca revestida de caoba, revisando los informes de la fundación con el licenciado Herrera, un hombre mayor que había sido amigo de su padre. «Las escuelas rurales que hemos apoyado están mostrando excelentes resultados», informó Herrera, ajustándose los anteojos. «Y el programa de becas ha beneficiado a más de 200 jóvenes este año». «Bien», respondió Alejandro, pero su mente estaba en otra parte. «Alejandro», Herrera cerró la carpeta y lo miró directamente. «Hay algo más. Hemos recibido varias solicitudes de ayuda individual. Casos de emergencia, familias en situaciones desesperadas. Ya sabes mi posición al respecto. La fundación no maneja casos individuales. Es demasiado personal. Entiendo tu reticencia, pero hay una situación en la villa de San Agustín Etla que me preocupa. Una joven que ha quedado completamente sola después de la muerte de su abuela. Los vecinos dicen que necesita ayuda urgente». Alejandro sintió una punzada extraña en el pecho. Había crecido evitando involucrarse en historias personales, manteniendo una barrera entre su dinero y las vidas individuales que podría tocar. «Envía dinero a través de los canales habituales. Que los líderes comunitarios se encarguen». «Ya lo intenté. Parece que la situación es más compleja. La joven es ciega, y nadie en la villa puede hacerse cargo de ella permanentemente». La palabra «ciega» resonó en la mente de Alejandro de una manera inesperada. Recordó a su hermana menor, María, quien había tenido problemas de visión antes de que todo cambiara en su familia. ¿Qué edad tiene? 23 años. Se llama Camila Jiménez. Alejandro se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana.
La lluvia había comenzado a caer con más intensidad, creando patrones hipnóticos en el cristal. Señor Cordero, sé que normalmente no te involucras directamente, pero pensé que deberías saberlo. La situación es realmente desesperante. Está bien, dijo Alejandro finalmente. Iré a verlo personalmente. Herrera pareció sorprendido. En todos los años que llevaban trabajando juntos, Alejandro nunca había querido conocer directamente a los beneficiarios de su caridad. ¿Estás seguro? Puedo encargarme de todo a través de intermediarios. No, esta vez será diferente. 2 horas después, Alejandro conducía su Mercedes negro por las calles serpenteantes que llevaban a la villa de San Agustín Etla. Hacía años que no visitaba las comunidades rurales personalmente. Prefería mantener su filantropía a distancia, como todo lo demás en su vida. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras navegaba por las calles estrechas y empedradas. Las casas coloridas, a pesar de su humildad, tenían un encanto que contrastaba fuertemente con la frialdad moderna de su mansión. Estacionó cerca de la plaza central y caminó siguiendo las indicaciones que le había dado Herrera. El agua se filtraba por su abrigo caro, pero siguió adelante, impulsado por una urgencia que no lograba explicarse. Cuando llegó a la calle Pino Suárez, preguntó a varios vecinos por Camila Jiménez. Las respuestas fueron evasivas, llenas de tristeza y preocupación genuina. «Pobrecita», le dijo una señora mayor. «Anda por ahí desde que enterraron a doña Elena. No sabemos qué va a ser de ella. ¿Dónde puedo encontrarla? A veces la vemos por la panadería de don José o caminando por las calles. Pero ya es muy tarde, señor. Con esta lluvia». Alejandro sintió una presión en el pecho. Siguió buscando, preguntando casa por casa, hasta que finalmente alguien le dijo que habían visto a una joven con bastón blanco cerca de la panadería. Cuando llegó al pequeño establecimiento ya cerrado a esa hora, la encontró. Allí estaba Camila, sentada bajo la marquís metálica, empapada y temblando. Su rebozo oscuro se pegaba a su cuerpo delgado y su bastón blanco descansaba a su lado como un compañero silencioso. Alejandro se detuvo a unos metros de distancia, observándola. Incluso en la penumbra pudo ver la dignidad en su postura, la manera en que mantenía la cabeza erguida a pesar de las circunstancias. Por primera vez en muchos años, Alejandro Cordero sintió que algo se removía en su corazón. Camila sintió una presencia antes de escuchar los pasos. Era algo que había desarrollado desde pequeña, la capacidad de percibir cuando alguien la observaba. Los pasos se detuvieron a unos metros de distancia y ella pudo distinguir el aroma de una colonia cara mezclada con el olor a lluvia. «Disculpe», dijo una voz masculina profunda y cuidadosamente modulada. «¿Es usted Camila Jiménez?» Camila levantó la cabeza hacia la voz. Había algo diferente en el tono de este hombre, una formalidad que no era común en la villa. «Sí, soy yo», respondió con cautela. «¿Quién pregunta?» Alejandro vaciló por un momento. No había planeado qué decir exactamente. Toda su vida había sido calculada, medida, controlada. Pero estar frente a esta joven vulnerable bajo la lluvia lo había tomado por sorpresa. «Mi nombre es Alejandro Cordero. Vengo de parte de una fundación que ayuda a personas en situaciones difíciles». Camila frunció el ceño. Conocía ese apellido. Todo el mundo en Oaxaca conocía a los Cordero, aunque nadie los había visto en persona en años. «¿Los Cordero del café?», preguntó incrédula. «Sí». Alejandro se acercó un paso. «Escuché sobre su situación y quería saber si necesita ayuda». «No acepto caridad», respondió Camila con firmeza a pesar de que sus labios temblaban por el frío. La respuesta sorprendió a Alejandro. Había esperado gratitud, súplicas tal vez, pero no esta dignidad feroz. «No se trata de caridad, se trata de...» Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «Se trata de que nadie debería estar solo en una noche como esta». El viento sopló con más fuerza, y Camila se estremeció visiblemente. Su rebozo empapado no proporcionaba protección alguna contra el frío de octubre. «Mire, señor Cordero»,
dijo Camila incorporándose con la ayuda de su bastón. Agradezco su preocupación, pero puedo cuidarme sola. ¿Dónde va a dormir esta noche? La pregunta directa la silenció. Camila no tenía respuesta porque no lo sabía. Había estado evitando pensar en esa realidad durante todo el día. Eso no es asunto suyo, murmuró finalmente. Alejandro observó su postura desafiante, la manera en que apretaba los puños para evitar que le temblaran las manos. Reconoció algo en ella que no había visto en mucho tiempo, un orgullo inquebrantable a pesar de las circunstancias. «Tiene razón», dijo suavemente. «No es asunto mío, pero tampoco puedo irme sabiendo que está aquí afuera en esta tormenta». Como si hubiera estado esperando esa señal, el cielo se abrió y la lluvia comenzó a caer con renovada intensidad. Camila se encogió contra la pared, pero la marquise era insuficiente para protegerla del agua que ahora caía en diagonal. «Por favor», dijo Alejandro, quitándose su abrigo y acercándose. «Al menos permítame llevarla a un lugar seco». Camila sintió el peso del abrigo cayendo sobre sus hombros. Era de lana fina, todavía tibio por el calor corporal de él, y olía a esa colonia cara que había detectado antes. «No puedo aceptar esto», protestó, pero su cuerpo traicionó sus palabras al acurrucarse instintivamente en el calor del abrigo. «¿Tiene familia? ¿Algún lugar donde pueda quedarse?» «No». La respuesta salió como un susurro. «¿Amigos? Los vecinos tienen sus propias familias que alimentar». Alejandro sintió una opresión en el pecho. La situación era peor de lo que había imaginado. «Mire, señorita Jiménez, tengo una casa grande, demasiado grande para una sola persona. Podría quedarse allí esta noche, solo hasta que encontremos una solución más permanente». Camila negó con la cabeza inmediatamente. «No puedo ir a la casa de un extraño. Especialmente no...» Hizo un gesto hacia sus ojos. «No puedo saber si es seguro». «Entiendo su preocupación», dijo Alejandro, «pero le doy mi palabra de que estará segura. Tengo empleados en la casa, una señora mayor que ha trabajado para mi familia durante años. No estará sola conmigo». Una ráfaga particularmente fuerte de viento y lluvia los empapó a ambos. Camila tembló violentamente y Alejandro tomó una decisión que cambiaría ambas vidas. «Señorita Jiménez, no voy a dejarla aquí. Si no quiere venir conmigo, llamaré a la policía o a servicios sociales, pero no puede quedarse en la calle». «¿Me está amenazando?», preguntó Camila con una mezcla de miedo e indignación. «Le estoy ofreciendo una alternativa», respondió Alejandro con gentileza. «Puede venir conmigo por su propia voluntad, donde le prometo que será tratada con respeto y dignidad, o puedo buscar otras opciones que quizás no sean tan personales». Camila permaneció en silencio durante largos momentos. Podía sentir la lluvia empapando sus zapatos, el frío calándose hasta sus huesos. Su abuela siempre le había dicho que confiara en sus instintos, y algo en la voz de este hombre le decía que, a pesar de ser un extraño, no pretendía hacerle daño. «¿Cómo sé que no es un loco?», preguntó finalmente. «No lo sabe», admitió Alejandro. «Pero considere las alternativas». Otra ráfaga de viento helado la hizo tomar la decisión. «Está bien», dijo con voz apenas audible. «Pero solo por esta noche». «Solo por esta noche», confirmó Alejandro, aunque algo en su interior sabía que era una promesa que ninguno de los dos podría cumplir. Cuando Camila tomó su brazo para dejarse guiar hacia el automóvil, ninguno de ellos imaginaba que ese momento bajo la lluvia sería recordado como el inicio de algo que transformaría sus vidas para siempre. El viaje en el Mercedes de Alejandro transcurrió en un silencio tenso. Camila se aferraba a su bastón con una mano, mientras que con la otra mantenía el abrigo cerrado alrededor de su cuerpo. El interior del automóvil olía a cuero fino y a esa colonia masculina que ya había comenzado a asociar con el extraño que la había rescatado. «¿Está cómoda?», preguntó Alejandro, rompiendo el silencio mientras navegaba por las calles serpenteantes hacia la colonia Reforma. «Sí», mintió Camila.
En realidad, se sentía completamente fuera de lugar. Nunca había estado en un automóvil tan lujoso, y la suavidad del asiento de cuero contrastaba dramáticamente con la dureza del escalón donde había pasado las últimas horas. Alejandro la observó por el espejo retrovisor. Incluso empapada y vulnerable, había algo en su postura que irradiaba una fuerza interior que lo intrigaba. No era la primera vez que ayudaba a alguien en necesidad a través de su fundación, pero nunca había sentido esta conexión personal inmediata. «Mi casa está un poco alejada del centro», explicó tratando de llenar el silencio incómodo, «pero estará cómoda allí. Esperanza, mi ama de llaves, preparará una habitación para usted». «¿Esperanza?» «Sí, ha trabajado para mi familia durante 15 años. Es una mujer muy amable, le caerá bien». Camila asintió, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué un millonario había salido personalmente en una noche de tormenta para buscarla? ¿Qué quería realmente de ella? Cuando el automóvil se detuvo frente a la mansión, Camila escuchó el sonido de una puerta eléctrica abriéndose y sintió que avanzaban por lo que parecía ser un camino de grava. El motor se apagó y Alejandro salió para abrirle la puerta. «Hemos llegado», anunció, ofreciéndole su brazo. Camila salió del automóvil y inmediatamente se sintió abrumada por la grandiosidad del lugar. Podía sentir el espacio abierto a su alrededor, escuchar el eco de sus pasos sobre lo que parecía ser mármol y percibir el aroma de las flores del jardín mezclado con el olor a lluvia. «¡Dios mío!», exclamó una voz femenina desde algún lugar frente a ellos. «Señor Alejandro, ¿qué hace aquí tan tarde y empapado?» «Esperanza», dijo Alejandro, «te presento a Camila Jiménez. Se quedará con nosotros esta noche». Camila sintió los pasos rápidos de una mujer acercándose y luego unas manos cálidas tomando las suyas. «¡Ay, pobrecita! Está helada», dijo Esperanza con genuina preocupación. «Venga, venga, entremos inmediatamente. Le prepararé un baño caliente y algo de comer». La calidez en la voz de Esperanza tranquilizó a Camila más que cualquier palabra que hubiera podido decir Alejandro. «Gracias», murmuró Camila. «No quiero ser una molestia». «¿Una molestia? ¿Qué dice?» Esperanza la guió por lo que parecía ser un vestíbulo enorme. «Esta casa está demasiado silenciosa. Un poco de compañía le hará bien». Mientras caminaban, Camila trató de orientarse. Escuchó sus pasos resonando en techos altos, sintió la suavidad de alfombras orientales bajo sus pies y percibió el aroma a madera pulida y flores frescas. Era un mundo completamente diferente al de la pequeña casa de adobe donde había crecido con su abuela. «La habitación de huéspedes del primer piso será perfecta», le dijo Esperanza a Alejandro. «Está cerca de la cocina y tiene un baño privado». «Perfecto», respondió Alejandro. «Camila, Esperanza se encargará de todo. Si necesita algo, cualquier cosa, no dude en pedirlo». «Señor Alejandro», dijo Esperanza con un tono ligeramente reprochador, «mírese, también está empapado. Vaya a cambiarse antes de que se enferme». Camila escuchó los pasos de Alejandro alejándose y se encontró sola con Esperanza en el vasto espacio de la mansión. «Venga, mija», dijo Esperanza con ternura. «Vamos a arreglarla». La habitación de huéspedes era más grande que toda la casa donde Camila había vivido. Esperanza la guió hasta una cama que se sentía como una nube después de los escalones duros de la panadería. «Siéntese aquí mientras le preparo el baño», dijo Esperanza, «y no se preocupe, está completamente segura. El señor Alejandro es un buen hombre, aunque un poco solitario». Mientras Esperanza se movía por la habitación, Camila exploró con sus manos la suavidad de las sábanas, la textura de la colcha de seda, la solidez de las mesas de noche de madera tallada. «¿Hace mucho que trabaja para él?», preguntó Camila. 15 años, respondió Esperanza desde el baño. «Desde que murió su padre. Era apenas un joven entonces, pero ya cargaba con muchas responsabilidades». «¿Vive solo?». Esperanza hizo una pausa en sus movimientos.
Sí, mija, completamente solo. Es una lástima, realmente. Esta casa fue construida para una familia, y bueno, él se ha cerrado al mundo desde hace muchos años. ¿Por qué? Esa no es mi historia para contar, dijo Esperanza suavemente, pero puedo decir que ha tenido su cuota de dolor. Tal vez por eso la trajo aquí esta noche. Reconoce el dolor en otros. Cuando Esperanza terminó de preparar el baño, ayudó a Camila a orientarse en el espacioso cuarto de baño. El agua caliente fue un regalo divino después de las horas bajo la lluvia, y Camila se permitió relajarse por primera vez en días. «Le dejo ropa limpia en la cama», gritó Esperanza desde la habitación. «Son cosas de la hermana del señor Alejandro. Debe ser de su talla». «¿Tiene una hermana?», preguntó Camila. El silencio que siguió fue tan elocuente como cualquier respuesta. «Tenía», dijo Esperanza finalmente con voz queda, «pero esa también es una historia para otro día». Cuando Camila salió del baño, vestida con una bata de algodón suave que olía a lavanda, encontró una bandeja con comida caliente esperándola. Sopa de pollo, tortillas recién hechas y té de manzanilla. «Coma tranquila», dijo Esperanza. «Mañana veremos cómo están las cosas. Por ahora, descanse. Ha tenido suficientes emociones por un día». Después de que Esperanza se marchó, Camila se quedó sola en la habitación lujosa, escuchando los sonidos de la casa que se asentaba para la noche. Podía oír el tic-tac de un reloj en algún lugar, el susurro del viento en las ventanas y ocasionalmente pasos distantes que supuso eran de Alejandro. Se acostó en la cama más cómoda en la que había dormido en su vida, pero el sueño no llegó fácilmente. Su mente estaba llena de preguntas sobre el hombre que la había rescatado, sobre los secretos que parecía guardar esta casa y sobre qué le depararía el mañana. En algún lugar de la mansión, Alejandro también permanecía despierto, preguntándose qué había hecho y por qué la presencia de esta joven extraña había perturbado la paz cuidadosamente construida de su mundo solitario. Camila despertó desorientada. Por un momento, no recordó dónde estaba. Las sábanas eran demasiado suaves, el colchón demasiado cómodo, y el silencio demasiado profundo comparado con los sonidos familiares de la villa que la habían arrullado toda su vida. Entonces los recuerdos de la noche anterior regresaron como una cascada. La muerte de su abuela, la lluvia, el hombre misterioso, esta mansión que parecía sacada de un cuento de hadas. El aroma del café recién hecho se filtraba por debajo de la puerta, mezclado con el olor a pan dulce horneándose. Su estómago gruñó, recordándole que apenas había probado la sopa de la noche anterior. Se incorporó lentamente, tanteando con cuidado para orientarse en la habitación desconocida. Sus dedos encontraron una bata sobre una silla y se la puso antes de buscar su bastón. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «Camila, soy Esperanza. ¿Está despierta, mija?» «Sí, pase», respondió Camila, aliviada de escuchar una voz familiar. «Buenos días», dijo Esperanza con alegría. «¿Cómo durmió?» «Muy bien, gracias. Demasiado bien, en realidad. No recuerdo la última vez que dormí tan profundamente». Esperanza se acercó y Camila sintió sus manos ordenando las almohadas detrás de ella. Es comprensible. Su cuerpo necesitaba descansar después de todo lo que ha pasado. Le traje café y algunas gorditas de azúcar que acabo de hacer. El estómago de Camila volvió a gruñir audiblemente, y ambas mujeres rieron. «Parece que tiene hambre», dijo Esperanza. «Venga, la llevaré a la cocina. Es más acogedor que comer aquí sola». Esperanza la guió por pasillos que parecían interminables. Camila iba memorizando el camino. 30 pasos desde su habitación, girar a la derecha, otros 20 pasos, bajar 3 escalones, y luego el cambio en el eco que indicaba que habían entrado en un espacio más grande. «Esta es la cocina», anunció Esperanza. «Mi reino particular. Siéntese aquí en la barra donde siempre desayuno». La cocina olía a canela, vainilla y café de olla. Camila se sentó en un taburete alto y sintió inmediatamente el calor que emanaba de lo que supuso era una estufa grande.
¿El señor Cordero ya desayunó?, preguntó Camila mientras Esperanza le servía café. ¡Ay! Ese hombre nunca desayuna. Se toma su café negro y sale corriendo a la oficina. Le digo siempre que necesita comer más, pero no me hace caso. Camila probó el café y suspiró de placer. Era rico y aromático, mucho mejor que cualquier cosa que hubiera tomado en la villa. ¿A qué hora se va? Tempranísimo, alrededor de las 7, pero hoy... Esperanza hizo una pausa. Hoy está actuando diferente. Está en su oficina desde las 5 de la mañana, pero no ha salido. Sigue aquí. ¿Eso es extraño? Muy extraño. En 15 años solo se ha quedado en casa cuando está enfermo y nunca ha traído a nadie a pasar la noche. Camila sintió un nudo en el estómago. No quería ser un problema para el hombre que la había ayudado. Tal vez debería irme. No quiero alterar su rutina. Ni se le ocurra, exclamó Esperanza. Ayer por la noche, cuando subió a cambiarse, lo vi diferente. No sabría explicarlo, pero había algo en su cara, como si hubiera despertado de un sueño muy largo. En ese momento se escucharon pasos acercándose a la cocina. Camila reconoció inmediatamente el ritmo firme y medido de Alejandro. «Buenos días», dijo su voz profunda desde el umbral. «Buenos días, señor Cordero», respondió Camila girándose hacia su voz. «Espero no haber sido una molestia». «Para nada». «¿Durmió bien?» «Sí, gracias. Su casa es muy...» Buscó la palabra correcta. «Tranquila». Alejandro se acercó a la cafetera y Camila pudo sentir su presencia cerca de ella. Había algo diferente en él esta mañana, una energía nerviosa que no había percibido la noche anterior. «Señor Alejandro», intervino Esperanza, «siéntese y desayune como Dios manda. No va a matarlo comer algo antes de las 10 de la mañana». «Esperanza, ya te he dicho que...» «Nada de peros. Camila, dígale usted que necesita desayunar». Camila se sintió incómoda de verse involucrada en lo que parecía ser una discusión familiar recurrente. «No me corresponde opinar sobre los hábitos del señor Cordero», dijo diplomáticamente. «Llámeme Alejandro, por favor», dijo él, y ella pudo escuchar una sonrisa en su voz. «Y Esperanza tiene razón. Últimamente no he estado cuidándome bien». Se sentó en el taburete al lado de Camila, y ella inmediatamente notó el cambio en su colonia. Ya no era el aroma caro de la noche anterior, sino algo más fresco, más informal. «¿Está nervioso por alguna razón?», preguntó Camila de repente. Alejandro se quedó inmóvil. «¿Por qué lo dice? Su respiración es diferente a la de anoche y está tamboreando los dedos sobre la barra». Esperanza soltó una risita. «Ay, mija, tiene muy buen oído. El señor Alejandro siempre tamborilea cuando está pensando en algo importante». «Es que...» Alejandro se aclaró la garganta. «He estado pensando en su situación, Camila. Hice algunas llamadas esta mañana». El corazón de Camila se aceleró. Aquí venía. La había ayudado por una noche, pero ahora la mandaría a alguna institución o la entregaría a servicios sociales. ¿Qué tipo de llamadas? A contactos en la ciudad. Hay varias organizaciones que se dedican a ayudar a personas con discapacidades visuales, programas de vivienda asistida, capacitación laboral. «Entiendo», interrumpió Camila tratando de mantener la voz firme. «¿Cuándo debo irme?» «No se trata de irse», dijo Alejandro rápidamente. «Se trata de opciones. Quiero que sepa que las tiene. Pero usted prefiere que explore esas opciones. Yo prefiero que usted decida lo que quiere hacer con su vida». Camila tomó su café, usando el tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. Era la primera vez en días que alguien le preguntaba qué quería ella, en lugar de decidir por ella lo que era mejor. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo finalmente. «Por supuesto. ¿Por qué me ayudó anoche? Realmente. No me diga que fue solo por su fundación». Alejandro guardó silencio durante tanto tiempo que Camila pensó que no iba a responder. «Honestamente», dijo al fin, «no lo sé. Cuando la vi allí, bajo la lluvia, algo en mí se quebró, o tal vez se reparó. Aún no estoy seguro». Era la respuesta más honesta que había escuchado en mucho tiempo, y algo en el pecho de Camila se calmó. «¿Qué pasa si no quiero irme a ninguna institución?», preguntó en voz baja.
Entonces no se va, respondió Alejandro sin vacilar. Pero tiene que saber que esto no puede ser permanente. Yo no soy bueno con las personas. Esta casa, mi vida, todo está diseñado para la soledad. Entiendo, dijo Camila, aunque algo en su interior se rebeló contra esa idea. Solo necesito tiempo para pensar. Todo el tiempo que necesite, prometió Alejandro. En ese momento, ninguno de ellos sabía que el tiempo que Camila necesitaba para decidir su futuro sería exactamente el tiempo que Alejandro necesitaba para redescubrir su corazón. 3 días habían pasado desde que Camila llegó a la mansión y una rutina inesperada había comenzado a formarse. Cada mañana desayunaba con Esperanza en la cocina, seguido de una conversación breve pero cada vez más cómoda con Alejandro, antes de que él partiera a sus oficinas. Las tardes las pasaba explorando cuidadosamente la casa, memorizando cada rincón bajo la atenta supervisión de Esperanza. Era jueves por la tarde cuando Camila descubrió el jardín. Había estado siguiendo el aroma de las flores que se filtraba por una puerta francesa en lo que Esperanza llamaba el salón principal. Sus dedos encontraron las manijas de cristal y después de varios intentos, logró abrirlas. El cambio fue inmediato y abrumador. El aire fresco cargado de fragancias la envolvió como un abrazo. Pudo distinguir jazmín, rosas y algo más dulce que no lograba identificar. Sus pasos la llevaron por un sendero de piedra, y el sonido de sus zapatos cambió cuando pisó lo que parecía ser grava fina. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo una voz detrás de ella. Camila se sobresaltó y giró hacia la voz de Alejandro. No lo había escuchado llegar. «No sabía que había regresado», dijo, notando que su corazón latía más rápido de lo normal. «Llegué hace unos minutos. Esperanza me dijo que estaba explorando la casa. Espero que no le moleste. La puerta estaba abierta y el aroma no me molesta en absoluto», la interrumpió suavemente. «De hecho, me alegra que lo haya encontrado. Nadie había estado en este jardín en mucho tiempo». Camila escuchó sus pasos acercándose hasta quedarse a su lado. «¿Puede describirlo?», preguntó impulsivamente. «Puedo oler las flores y escuchar una fuente en algún lugar, pero me gustaría saber cómo se ve». Alejandro vaciló. Hacía años que no veía realmente el jardín, a pesar de pasar frente a él todos los días. «Bueno», comenzó lentamente, «estamos en el centro de un jardín circular. Hay rosales rojos y blancos plantados en patrones geométricos y arcos de hierro forjado cubiertos de jazmín. La fuente que escucha está en el centro, es de piedra tallada con figuras de ángeles. Y los árboles. Puedo sentir sombras sobre nosotros. Jacarandás, 2 enormes jacarandás que alguien plantó hace muchos años. En primavera se llenan de flores moradas». Camila notó la corrección en su voz. «¿Su hermana?», preguntó gentilmente. El silencio se extendió tanto que Camila pensó que no iba a responder. «María», dijo finalmente. Este era su lugar favorito. Pasaba horas aquí, especialmente cuando su vista comenzó a deteriorarse. Camila sintió que el aire se espesaba entre ellos. ¿También era ciega? No completamente. Tenía una enfermedad degenerativa. Perdía la vista gradualmente. Los médicos dijeron que eventualmente quedaría ciega por completo. ¿Qué pasó? Alejandro se alejó unos pasos, y Camila escuchó el crujir de la grava bajo sus pies. «Murió en un accidente de auto. Tenía 18 años. Yo estaba manejando». Las palabras cayeron como piedras en el silencio del jardín. Camila entendió inmediatamente por qué Alejandro vivía como un ermitaño, por qué su casa estaba llena de habitaciones vacías y secretos. «Lo siento mucho», dijo simplemente. Ella insistió en que la llevara a Oaxaca esa noche. Había una obra de teatro que quería ver antes de que ya no pudiera verla. Yo no quería ir, tenía trabajo que hacer, pero ella me rogó, y finalmente cedí. Camila permaneció inmóvil, entendiendo que necesitaba escuchar esta historia tanto como él necesitaba contarla. Llovía, como la noche que la encontré a usted. Un camión se saltó un alto.
Yo sobreviví sin un rasguño. Ella murió en el hospital 3 días después. No fue su culpa, dijo Camila con firmeza. Eso es lo que todos dicen. Pero si no hubiera cedido a sus ruegos, si hubiera sido más firme, entonces ella habría muerto un poco cada día, sin haber visto esa obra de teatro que tanto quería ver. Alejandro se quedó callado, sorprendido por la perspectiva de Camila. No lo había pensado así. Cuando mi abuela comenzó a enfermarse, yo quería que se quedara en cama, que no hiciera esfuerzos. Pero ella insistía en seguir cocinando, en seguir cuidando las plantas del patio, en seguir viviendo. Al principio me molestaba, pensaba que era terca. Después entendí que me estaba enseñando algo importante. ¿Qué cosa? Que la vida no se trata de cuánto tiempo tenemos, sino de cómo lo usamos. Su hermana quería ver esa obra, usted le dio esa oportunidad. Eso fue un acto de amor, no de negligencia. Camila escuchó que Alejandro se acercaba nuevamente y sintió que se sentaba en lo que parecía ser una banca de piedra. «Ven, siéntate conmigo», dijo suavemente. Camila se movió cuidadosamente hasta encontrar la banca y se sentó a una distancia prudente de él. «María habría tenido tu edad ahora», dijo Alejandro después de un momento. «A veces me pregunto cómo habría sido su vida, si habría encontrado el amor, si habría sido feliz. ¿Cómo era ella? Valiente, increíblemente valiente. Cuando los médicos le dijeron sobre su enfermedad, no lloró, no se quejó. Solo preguntó cuánto tiempo tenía y qué podía hacer para aprovecharlo al máximo. Suena como alguien extraordinario. Lo era. Y por eso, cuando te vi bajo la lluvia esa noche, no pude simplemente irme. Era como si María me estuviera empujando a ayudarte». Camila sintió una calidez extraña extendiéndose por su pecho. No era lástima lo que sentía, sino algo más profundo y complejo. ¿Puedo preguntarle algo que tal vez sea muy personal? Después de lo que acabo de contarte, creo que puedes preguntarme cualquier cosa. ¿Por qué nunca volvió a entrar en este jardín? Alejandro suspiró profundamente. Porque duele. Porque cada rosa, cada aroma, cada rincón me recuerda lo que perdí. Era más fácil mantener la puerta cerrada. Pero sigue siendo hermoso, dijo Camila. Y ella sigue siendo parte de él, ¿no cree? ¿Cómo puedes decir eso? Porque puedo sentirla aquí. En el cuidado con que están plantadas las flores, en la manera en que los senderos se curvan suavemente para guiar a alguien que no puede ver bien. Este jardín fue diseñado con amor, y el amor no muere cuando las personas se van. Alejandro la observó en silencio. Los últimos rayos del sol creaban un halo dorado alrededor de su cabello oscuro, y había una serenidad en su rostro que él no había visto en años en ninguna persona. «¿Sabes qué?», dijo finalmente. «Creo que María te habría caído muy bien, y estoy segura de que ella me habría caído bien a mí». Permanecieron sentados en silencio mientras la tarde se desvanecía lentamente. Por primera vez en 12 años, Alejandro se sintió en paz en el jardín de su hermana. Y por primera vez desde la muerte de su abuela, Camila se sintió como si estuviera exactamente donde pertenecía. Ninguno de ellos sabía que este momento en el jardín sería el punto de inflexión que transformaría sus vidas para siempre. Una semana había pasado desde la conversación en el jardín y algo había cambiado entre Camila y Alejandro. Él había comenzado a llegar más temprano de la oficina y ella lo esperaba cada tarde con café preparado. Sus conversaciones ya no eran cautelosas, sino naturales. «Cuéntame sobre tu vida en la villa», pidió Alejandro esa tarde, sentados en el jardín que se había convertido en su lugar de encuentro. «Era simple», respondió Camila. «Mi abuela tejía rebozos para vender en el mercado. Yo la ayudaba separando los hilos por textura. Por las tardes ella me leía o me contaba historias. ¿Nunca quisiste más? ¿Más? ¿Cómo qué? No sé. Estudiar, viajar, conocer el mundo». Camila sonrió. «Mi mundo era completo con mi abuela. Pero sí, a veces me preguntaba cómo sería la ciudad, cómo serían las personas como tú. ¿Personas como yo?
personas que han visto el mundo, que han construido imperios. Los imperios son fríos, Camila, y las personas que los construimos a menudo olvidamos cómo vivir. Hubo un silencio cómodo entre ellos. Camila podía escuchar que Alejandro movía nerviosamente las hojas de un libro. «¿Qué estás leyendo?», preguntó. «Poesía. Neruda. ¿Te gusta la poesía?». Mi abuela me recitaba versos antiguos. No sé si eran de libros o de su memoria. ¿Podrías recitar alguno? Camila se sonrojó ligeramente. Son muy simples. Los mejores versos siempre lo son. Ella cerró los ojos y dejó que la voz de su abuela regresara a través de ella. En el silencio del alma encontré tu luz. En la oscuridad de mis ojos hallé tu rostro. Y aunque no pueda verte con mis manos, te siento con el corazón entero. Alejandro se quedó inmóvil. Esas palabras simples lo habían tocado más profundamente que toda la poesía culta que había leído. «Eso es hermoso», murmuró. «Mi abuela decía que lo había inventado para mí, para que entendiera que hay formas de ver que no necesitan ojos». Tenía razón. Camila sintió un cambio en el aire entre ellos, algo eléctrico y nuevo. «Alejandro», dijo suavemente, «¿puedo preguntarte algo?». «Siempre». «¿Por qué sigues aquí? Digo, ¿por qué no has buscado esas opciones que mencionaste el primer día?». Él guardó silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. «Porque por primera vez en años esta casa no se siente vacía», admitió finalmente. El corazón de Camila se aceleró. «¿Y eso te asusta?». «Terriblemente». «¿Por qué?». «Porque las personas que amo tienden a desaparecer». Camila extendió su mano hasta encontrarla de él. Sus dedos se entrelazaron naturalmente. «Yo no voy a desaparecer», dijo con firmeza. «No a menos que tú quieras que me vaya». «No quiero que te vayas», confesó Alejandro, apretando suavemente su mano. «Pero no sé si soy capaz de esto». «¿De qué?». «De dejar que alguien importe de nuevo». Camila se volvió hacia él, y aunque no podía ver su rostro, pudo sentir su vulnerabilidad. «Ya importo», dijo simplemente. «La pregunta es si vas a luchar contra eso o vas a permitirte sentirlo». Alejandro llevó la mano de ella a sus labios y la besó suavemente. «No sé cómo hacer esto, Camila. Nadie sabe. Se aprende haciéndolo». En ese momento, ambos entendieron que habían cruzado una línea invisible. Ya no eran un benefactor y una beneficiaria. Ya no eran extraños compartiendo un techo. Eran dos personas comenzando a enamorarse, y eso lo cambiaría todo. La felicidad que había comenzado a florecer en la mansión se vio amenazada una semana después, cuando el mundo exterior decidió entrometerse en su burbuja perfecta. Esperanza entró a la cocina esa mañana con el rostro preocupado, llevando el periódico local en las manos. «Señor Alejandro», dijo nerviosamente, «creo que debe ver esto». Alejandro tomó el periódico y palideció al leer el titular: «El millonario ermitaño y su misteriosa invitada». Había una foto borrosa de él y Camila caminando por el jardín, tomada desde lejos con un teleobjetivo. «¿Qué pasa?», preguntó Camila, notando la tensión en el aire. «Nada importante», mintió Alejandro, pero su voz lo traicionó. «No me mientas», dijo Camila firmemente. «Puedo sentir cuando estás molesto». Esperanza carraspeó. «Hay un artículo en el periódico, mija, sobre ustedes dos». «¿Qué dice?», preguntó Camila con calma, aunque su estómago se contrajo. Alejandro leyó en voz alta, su voz endureciéndose con cada palabra. «Fuentes cercanas confirman que Alejandro Cordero, el magnate del café que ha evitado la vida social durante años, ha estado albergando a una joven misteriosa en su mansión. Los vecinos especulan sobre la naturaleza de esta relación poco convencional». «Basta», interrumpió Camila. «No necesito escuchar más». Alejandro arrojó el periódico sobre la mesa. «Esto es exactamente lo que quería evitar». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Esperanza. «Lo que debí hacer desde el principio», respondió Alejandro, evitando mirar a Camila. «Encontrar a Camila un lugar apropiado donde vivir». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Camila se levantó lentamente de su silla. Entiendo, dijo con voz controlada. No quieres que tu reputación se vea afectada. No se trata de mi reputación, protestó Alejandro. Se trata de protegerte a ti. ¿Protegerme de qué? ¿De los chismes? ¿De las especulaciones? Alejandro, he vivido toda mi vida siendo objeto de lástima o curiosidad. Los murmullos no me van a matar, pero pueden hacerte daño. No tanto como que me alejes cuando las cosas se ponen difíciles. Esperanza se alejó discretamente, dejándolos solos para su primera pelea real. Camila, no entiendes la presión que puede ejercer la sociedad de Oaxaca. La gente puede ser cruel. ¿Y tú qué eres siendo ahora?, le preguntó Camila, con lágrimas en los ojos. Valiente, soy realista. Eres un cobarde. Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Alejandro retrocedió como si hubiera sido abofeteado. Tal vez tengas razón, admitió con voz quebrada. Tal vez soy exactamente eso. Camila se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. La noche que me encontraste, me dijiste que nadie debería estar solo en una tormenta. Pero parece que prefieres estar solo cuando la tormenta se trata de defender lo que sientes. Camila, espera. Pero ella ya se había ido, dejando a Alejandro solo con el periódico y el peso de su propia cobardía. Esa tarde, Alejandro se encerró en su oficina, haciendo llamadas a organizaciones benéficas y programas de vivienda asistida. Cada número que marcaba se sentía como una traición a lo que había crecido entre él y Camila. Mientras tanto, Camila permanecía en su habitación, empacando las pocas pertenencias que tenía. Esperanza había intentado convencerla de que se quedara, pero ella sabía que su tiempo en la mansión había llegado a su fin. «No voy a quedarme donde no soy bienvenida», le había dicho a Esperanza. «Pero sí eres bienvenida, mija. El señor Alejandro está confundido, tiene miedo». El miedo no es excusa para lastimar a las personas que amas. Esa noche, la mansión se sintió más fría y vacía que nunca. Alejandro había conseguido 3 opciones viables para Camila: una residencia asistida, un programa de capacitación laboral con vivienda incluida y una familia que ofrecía hospedaje a cambio de ayuda doméstica. Pero mientras revisaba los papeles, solo podía pensar en la poesía que ella le había recitado, en la manera en que había transformado su jardín de un lugar de dolor en un santuario de paz, en cómo su risa había llenado los rincones vacíos de su corazón. Por primera vez en su vida, Alejandro Cordero se preguntó si el precio de la seguridad era demasiado alto cuando significaba renunciar al amor. 3 días pasaron en un silencio tenso. Camila había aceptado mudarse a la residencia asistida el viernes por la mañana. Alejandro había arreglado todo: transporte, documentos, una generosa donación para asegurar que recibiera el mejor cuidado. Pero cada detalle que organizaba se sentía como clavar otro clavo en el ataúd de su propia felicidad. El jueves por la noche, Esperanza no pudo más. «Señor Alejandro», irrumpió en su oficina sin tocar. «¿Se ha vuelto loco?» «Esperanza, no estoy de humor para...» «No me importa su humor», exclamó la mujer mayor. «Está a punto de cometer el error más grande de su vida. Estoy haciendo lo correcto». «¿Para quién?» «Para los chismosos del periódico. Para la gente que nunca se ha preocupado por usted». Alejandro se levantó bruscamente de su escritorio. «Estoy protegiéndola». «Se está protegiendo a usted mismo», replicó Esperanza, «y sabe que es verdad. No sabes de lo que hablas. Sé que en 15 años trabajando en esta casa nunca lo había visto sonreír como en estas últimas semanas. Sé que por primera vez tenía ganas de llegar temprano a casa. Sé que esa niña lo ama y usted la ama a ella. El amor no es suficiente, ¿no?» Esperanza se acercó y tomó una foto enmarcada del escritorio. Esto es lo que su hermana habría querido, que viviera solo y amargado por el resto de su vida. La foto mostraba a Alejandro y María en el jardín, ambos riendo. Ella tenía 17 años y ya usaba anteojos oscuros, pero su sonrisa
era radiante. «María está muerta», dijo Alejandro con voz ronca. «Sí, pero usted está vivo y tiene la oportunidad de ser feliz. ¿Va a desperdiciarla por miedo?» Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Caminó por la casa vacía, recordando cada momento con Camila. Sus pasos lo llevaron inevitablemente al jardín. La luna llena iluminaba las rosas que Camila había aprendido a identificar por su aroma. Se sentó en la banca donde habían compartido tantas tardes y por primera vez en años habló con su hermana muerta. «No sé qué hacer, María», susurró. «Tengo miedo de perderla como te perdí a ti». El viento movió las hojas de los jacarandás y Alejandro recordó las últimas palabras que María le había dicho en el hospital. «Hermano, promete que no dejarás que mi muerte te impida vivir». Una promesa que había roto todos los días durante 12 años. Al amanecer, encontró a Camila en la cocina, desayunando en silencio con Esperanza. Su maleta estaba junto a la puerta. «Buenos días», dijo, y ambas mujeres lo miraron con sorpresa. No había venido a desayunar desde la pelea. «Buenos días», respondió Camila fríamente. «¿Puedo hablar contigo, en privado?» Esperanza se levantó inmediatamente. «Voy a revisar algo en el jardín». Cuando se quedaron solos, Alejandro se sentó frente a Camila. «He estado pensando toda la noche. Y creo que tenías razón. Soy un cobarde». Camila no respondió, pero sus manos dejaron de temblar alrededor de la taza de café. «Pasé 12 años culpándome por la muerte de María, construyendo muros para que nadie más pudiera lastimarme. Y cuando llegaste tú, esos muros comenzaron a caerse. Me aterrorizó. Y ahora me aterroriza más la idea de perderte por mi propia cobardía que la de enfrentar cualquier chisme o crítica». Camila levantó la cabeza y él pudo ver lágrimas en sus ojos. «¿Qué estás diciendo exactamente?» «Estoy diciendo que te amo», declaró Alejandro. «Estoy diciendo que quiero que te quedes, no como una invitada o una beneficiaria de caridad, sino como la mujer que amo. Estoy diciendo que no me importa lo que diga el mundo entero, siempre y cuando tú estés a mi lado». Las lágrimas rodaron libremente por las mejillas de Camila. «¿Y los murmullos? ¿Los chismes?» «Que murmuren. Al final, lo único que importa es esto». Tomó sus manos. «Lo que hay entre nosotros». Camila se levantó y rodeó la mesa hasta llegar a él. Sus manos encontraron su rostro y por primera vez lo exploró completamente con sus dedos, memorizando cada línea, cada expresión. «Yo también te amo», susurró. «Pero si volvemos a hacer esto tiene que ser para siempre. No puedo volver a pasar por esto. Para siempre», prometió Alejandro, y la besó como si fuera la primera y la última vez. Cuando Esperanza regresó una hora después, encontró la maleta de Camila de vuelta en su habitación y a los dos enamorados planeando cómo enfrentar al mundo juntos. La decisión de Alejandro de defender públicamente su amor por Camila no tardó en ser puesta a prueba. Los días siguientes trajeron una avalancha de presión social que ni él había anticipado. El licenciado Herrera fue el primero en visitarlos, su rostro grave mientras se sentaba en la sala principal de la mansión. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo, ignorando deliberadamente a Camila, quien estaba sentada junto a él. «Habla», respondió Alejandro, tomando la mano de Camila como una declaración silenciosa. «Los socios de la empresa están preocupados. Las llamadas no han parado. Hay rumores sobre tu situación personal que están afectando los negocios». «¿Qué tipo de rumores?» «Dicen que has perdido el juicio, que esta joven se está aprovechando de ti. Algunos clientes internacionales están cuestionando tu estabilidad». Camila sintió que Alejandro se tensaba a su lado. «¿Y tú qué opinas, licenciado?», preguntó Camila con voz serena. Herrera la miró por primera vez, claramente incómodo. «Señorita, con todo respeto, usted no entiende las complejidades de...» «Entiendo perfectamente», lo interrumpió. «Entiendo que un grupo de hombres poderosos está molesto porque Alejandro eligió su propia felicidad sobre sus expectativas.
Camila tiene razón, dijo Alejandro firmemente. Y si eso significa perder algunos clientes, que así sea. Alejandro, tu padre construyó este imperio durante 40 años y yo lo he mantenido durante 20, pero no voy a sacrificar mi vida personal por conservar clientes que juzgan mi valía por mis decisiones románticas. Herrera se marchó visiblemente frustrado, pero no fue el último visitante incómodo. Al día siguiente llegó doña Carmen Mendoza, una de las matriarcas más influyentes de la sociedad oaxaqueña. Alejandro, querido, dijo con voz melosa pero ojos fríos, vengo como amiga de tu familia. Doña Carmen, saludó a Alejandro cortésmente. Te presento a Camila. La mujer mayor apenas reconoció la presencia de Camila con un asentimiento despectivo. He venido a ofrecerte una salida discreta de esta situación. Conozco varias instituciones excelentes donde la señorita podría recibir cuidado apropiado. La señorita tiene nombre, dijo Alejandro con voz peligrosamente tranquila, y no necesita cuidado, necesita respeto. Alejandro, sé realista. Una relación así nunca será aceptada. Piensa en tu posición social, en tu futuro. Mi futuro está aquí, respondió, apretando la mano de Camila, y cualquiera que no pueda aceptarlo no tiene lugar en mi vida. Cuando doña Carmen se fue, Camila permaneció en silencio durante largo rato. ¿Te arrepientes?, preguntó finalmente. ¿De qué? De elegirme sobre tu mundo. Alejandro se volvió hacia ella y tomó su rostro entre sus manos. Camila, mi mundo sin ti no era un mundo, era una prisión dorada. No me arrepiento de nada. Pero esa noche, mientras cenaban, llegó la presión más dolorosa de todas. Esperanza entró con lágrimas en los ojos, sosteniendo su teléfono. Señor Alejandro, acaba de llamar su prima Elena desde la capital. Los periódicos de allá han publicado la historia. Dice que la familia está preocupada. ¿Qué tipo de preocupación? Están hablando de intervenir, de declararlo incapacitado mentalmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila palideció. ¿Pueden hacer eso? Con suficientes abogados y la influencia correcta, pueden intentar cualquier cosa, admitió Alejandro. Entonces tal vez deberíamos... No, dijo Alejandro con determinación. No vamos a huir, no vamos a escondernos. Si quieren una pelea, la tendrán. Alejandro, no quiero que pierdas tu familia por mí. Ya perdí a mi familia hace años, cuando decidí vivir como un fantasma. Tú me devolviste la vida. No voy a renunciar a eso sin luchar. Esa noche tomaron una decisión que cambiaría todo. En lugar de esconderse de los chismes y presiones, saldrían al mundo y mostrarían a todos exactamente quiénes eran como pareja. ¿Estás segura?, le preguntó Alejandro a Camila. Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondió ella. Entonces mañana vamos a dar a esta ciudad algo de qué hablar realmente. El viernes por la noche, Alejandro y Camila se preparaban para su debut público en la fiesta de la Guelaguetza del sábado. La tradicional celebración en la plaza principal sería el escenario perfecto para su declaración de amor al mundo. Camila se encontraba en su habitación con Esperanza, quien la ayudaba a prepararse para el evento más importante de su vida. Estoy nerviosa, admitió Camila mientras Esperanza le arreglaba el cabello. Es normal, mija, pero recuerde que el amor verdadero siempre triunfa sobre los prejuicios. ¿Y si tienen razón? ¿Y si realmente soy muy diferente para él? Esperanza detuvo sus manos y se sentó frente a Camila. ¿Sabe cuál fue la primera cosa que cambió en esta casa cuando usted llegó? Que el señor Alejandro comenzó a silbar. En 15 años nunca lo había escuchado silbar. Eso es lo que hace el amor verdadero. Nos devuelve la música que habíamos perdido. Mientras tanto, en su despacho, Alejandro revisaba un documento especial que había preparado. Era una declaración pública que sería publicada en todos los periódicos de Oaxaca el lunes por la mañana. El licenciado Herrera había llegado una hora antes para un último intento de disuadirlo. Alejandro,
Reflexiona. Tu patrimonio, tu empresa, todo está en riesgo. Herrera, ¿sabes cuál es la diferencia entre riqueza y pobreza? ¿Qué? El hombre pobre tiene hambre de comida, el hombre rico tiene hambre de amor. Yo estuve hambriento durante 12 años y finalmente encontré mi alimento. Pero los accionistas pueden encontrar otro CEO. Yo no puedo encontrar otra Camila. Herrera suspiró derrotado. Al menos me dirás qué planeas hacer mañana. Voy a bailar con la mujer que amo en la plaza donde todo el mundo pueda vernos. Y voy a pedirle que se case conmigo. La confesión dejó a Herrera sin palabras. ¿Matrimonio? Alejandro, ¿estás seguro? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Esa noche, Alejandro llamó a Camila a su oficina. Ella entró silenciosamente y él pudo sentir su nerviosismo. ¿Estás lista para mañana?, preguntó. Estoy aterrorizada, admitió ella, pero también estoy emocionada. Hay algo que quiero darte antes de que salgamos al mundo. Alejandro tomó una pequeña caja de terciopelo de su escritorio. Esto pertenecía a mi hermana. Era el regalo de 15 años de mi madre. Abrió la caja y sacó un delicado collar de plata con un colgante en forma de corazón. ¿Puedo?, preguntó, acercándose a ella. Camila asintió y él colocó suavemente el collar alrededor de su cuello. Sus dedos rozaron su piel y ambos sintieron la electricidad del momento. «Es hermoso», murmuró Camila, tocando el colgante. «María habría querido que lo tuvieras. Ella creía que el amor era lo más importante del mundo. ¿Tienes miedo de lo que pueda pasar mañana?» «Tengo miedo de muchas cosas», confesó Alejandro. «Pero no tengo miedo de amarte». Se quedaron en silencio durante unos momentos, absorbiendo la magnitud de lo que estaban a punto de enfrentar. «Alejandro», dijo Camila finalmente, «hay algo que necesito decirte antes de mañana». «¿Qué es?» «Cuando era niña, mi abuela me llevaba a la plaza durante la Guelaguetza. Yo me sentaba en una banca y escuchaba la música, los aplausos, las risas. Siempre soñé con bailar en esa plaza, pero pensé que era imposible. ¿Por qué? Porque creía que nadie querría bailar con una niña ciega». Alejandro sintió que su corazón se partía y se reparaba al mismo tiempo. «Mañana vas a bailar en esa plaza», prometió. «Y todo el mundo va a ver lo hermosa que eres, por dentro y por fuera. ¿Y si me tropiezo? Entonces me tropezaré contigo. Pero no vamos a caer, Camila. Vamos a volar». La besó entonces, un beso lleno de promesas y sueños, de miedos enfrentados y amor declarado. Cuando se separaron, ambos sabían que la batalla más grande de sus vidas los esperaba al día siguiente, pero también sabían que la enfrentarían juntos, y eso hacía toda la diferencia del mundo. El día de la fiesta de la Guelaguetza amaneció brillante y claro. La plaza principal de Oaxaca bullía de actividad. Banderas de colores, puestos de comida tradicional y el escenario donde los grupos folclóricos presentarían sus danzas. Alejandro y Camila llegaron al mediodía, cuando la celebración estaba en su punto más alto. Él vestía un guayabera blanca elegante, ella un hermoso vestido azul cielo que Esperanza había elegido especialmente para la ocasión. Los murmullos comenzaron inmediatamente cuando aparecieron tomados del brazo. ¿Es ella? ¿En verdad es ciega? ¿Qué hace Cordero aquí? Camila sintió la tensión en el brazo de Alejandro, pero mantuvo la cabeza alta. ¿Estás bien?, le susurró. «Perfecto», respondió él, aunque su voz traicionaba sus nervios. Se abrieron paso entre la multitud hasta llegar cerca del escenario, donde la banda estatal de Oaxaca tocaba sones tradicionales. El aroma de mole, tlayudas y tejate llenaba el aire, mezclándose con el sonido de las marimbas. Doña Carmen Mendoza los vio llegar y se acercó con un grupo de damas de la sociedad, todas con expresiones de desaprobación apenas disimulada. «Alejandro», dijo con voz melosa pero ojos fríos. «¡Qué sorpresa verte aquí!» «Doña Carmen», saludó cordialmente. «Un placer. Permíteme presentarte formalmente a Camila, mi prometida». El grupo de mujeres intercambió miradas de shock.
La palabra prometida cayó como una bomba en medio de la conversación. Prometida, repitió doña Carmen, recuperándose rápidamente. ¡Qué repentino! Cuando sabes que has encontrado al amor de tu vida, ¿para qué esperar?, respondió Alejandro, besando suavemente la mano de Camila. Las mujeres se alejaron, claramente molestas, pero los murmullos se extendieron por la plaza como ondas en un estanque. ¿Prometida?, susurró Camila. ¿Cuándo decidimos eso? Ahora mismo, respondió Alejandro con una sonrisa en la voz. Si tú quieres. Antes de que Camila pudiera responder, la banda comenzó a tocar La Llorona, una de las canciones más hermosas de Oaxaca. Las parejas comenzaron a dirigirse al centro de la plaza para bailar. ¿Me concedes esta pieza?, preguntó Alejandro formalmente. No sé bailar, murmuró Camila nerviosa. Yo te guío, solo sígueme. La llevó al centro de la plaza, donde otras parejas ya se movían al ritmo de la música. Cuando pusieron sus manos en posición de baile, un silencio extraño se extendió entre los espectadores. Todos nos están mirando, susurró Camila. Déjalos mirar, respondió Alejandro. Que vean lo que es el amor verdadero. Comenzaron a moverse lentamente, y Alejandro se sorprendió de lo natural que se sentía guiar a Camila. Ella seguía sus pasos intuitivamente, como si hubieran bailado juntos toda la vida. «Eres perfecta», le murmuró al oído. «Me siento como si volara», respondió ella, una sonrisa iluminando su rostro. La música los envolvió, y pronto olvidaron completamente a la multitud. Era solo ellos dos, moviéndose como si fueran parte de la misma alma. Cuando la canción terminó, hubo un momento de silencio absoluto. Luego, desde algún lugar de la multitud, comenzaron los aplausos. Primero tímidos, luego más fuertes, hasta que toda la plaza estalló en una ovación. «¿Qué está pasando?», preguntó Camila confundida. «Nos están aplaudiendo», dijo Alejandro sorprendido. «Nos están aplaudiendo a nosotros». Entre la multitud vieron rostros sonrientes, lágrimas en los ojos de algunas señoras mayores y asentimientos aprobatorios. El amor genuino había tocado los corazones de las personas, derritiendo los prejuicios. «¡Otra! ¡Otra!», gritó alguien, y pronto toda la plaza coreaba la petición. La banda, conmovida por el momento, comenzó a tocar Dios nunca muere, el himno no oficial de Oaxaca. Esta vez, cuando bailaron, otras parejas se unieron a ellos, creando un círculo de protección y celebración alrededor del amor que habían declarado tan valientemente. «Te amo», le dijo Alejandro mientras giraban bajo el sol de la tarde. «Yo también te amo», respondió Camila. «Para siempre». Cuando la segunda canción terminó, Alejandro hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló en el centro de la plaza y sacó una pequeña caja de terciopelo. «Camila Jiménez», dijo con voz clara que resonó por toda la plaza. «¿Quieres casarte conmigo?». El silencio fue total. Toda la fiesta de la Guelaguetza se había detenido para presenciar este momento. «Sí», gritó Camila con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. «1000 veces sí». La plaza estalló en celebración. Cohetes se dispararon al aire. La banda tocó las mañanitas y cientos de personas los rodearon con felicitaciones y bendiciones. En ese momento, bajo el sol de Oaxaca y rodeados del amor de una comunidad que había elegido celebrar en lugar de juzgar, Alejandro y Camila supieron que habían ganado la batalla más importante de sus vidas, la batalla por el derecho a amar sin condiciones. Los días que siguieron a la propuesta pública fueron un torbellino de cambios. La historia de la pareja se había extendido más allá de Oaxaca, llegando a periódicos nacionales e internacionales como un ejemplo de amor que trasciende las barreras sociales. Alejandro se encontraba en su oficina revisando los contratos de bodas cuando Herrera entró con una sonrisa que no había mostrado en semanas. «Alejandro, tengo noticias sorprendentes», anunció. «Buenas o malas, mejores de lo que podrías imaginar. Desde la propuesta
Hemos recibido más solicitudes de nuevos clientes de las que podemos manejar. Aparentemente, tu historia ha tocado corazones en todo el mundo. Alejandro levantó la mirada, sorprendido. ¿En serio? Una cadena de hoteles europea quiere trabajar exclusivamente con nosotros porque admiran tus valores humanos auténticos. 3 empresas japonesas han preguntado sobre asociaciones y el gobierno francés está interesado en importar nuestro café para sus embajadas. Y los socios que estaban preocupados están pidiendo disculpas y queriendo reunirse contigo. Resulta que el amor verdadero es muy bueno para los negocios. Mientras tanto, en la mansión, Camila recibía a visitantes muy diferentes. Las mujeres de la villa de San Agustín Etla habían venido a verla, lideradas por doña Carmen, la mujer que la había visto crecer. «Mija», dijo doña Carmen con lágrimas en los ojos, «vinimos a decirte que estamos orgullosas de ti». ¿Orgullosas? Sí. Nos enseñaste que el amor no conoce límites, que una muchacha de nuestra villa puede conquistar el corazón del hombre más rico de Oaxaca, no por su dinero, sino por su bondad. Las mujeres habían traído regalos, rebozos tejidos a mano, comida tradicional y bendiciones para la boda. También queremos pedirte un favor, dijo otra mujer. ¿Cuál? Que no te olvides de nosotras, que uses tu nueva posición para ayudar a otras mujeres como tú. Camila sintió una calidez especial en el pecho. Había encontrado no solo el amor, sino también un propósito. «Nunca me olvidaré de dónde vengo», prometió. Esa tarde, Alejandro y Camila se reunieron en el jardín para planear su futuro juntos. «He estado pensando», dijo Camila. «¿Qué te parece si convertimos parte de la mansión en un centro de capacitación para personas con discapacidades visuales?» «Me parece perfecto», respondió Alejandro inmediatamente. «¿Qué tenías en mente? Talleres de oficios, programas de educación, espacios donde las personas puedan aprender a ser independientes. Y tal vez cursos de baile para parejas donde uno de los dos no puede ver». Alejandro sonrió, recordando su primera danza en la plaza. «¿Sabes qué más podríamos hacer?» «¿Qué?» «Crear una fundación que proporcione becas universitarias para jóvenes de comunidades rurales, en honor a tu abuela y a María». «La Fundación Elena y María», murmuró Camila. «Me encanta». «Y hay algo más», dijo Alejandro tomando sus manos. «Quiero que sepas que no tienes que cambiar nada de quién eres por casarte conmigo. Tu fuerza, tu independencia, tu conexión con tu comunidad, todo eso es parte de por qué te amo. ¿Y tú? Vas a estar bien saliendo de tu torre de marfil y conectándote con el mundo real. Con tu ayuda, creo que voy a estar mejor que bien. Creo que voy a estar completo». Esa noche recibieron una llamada inesperada. Era la prima Elena desde la capital, la misma que había amenazado con declarar a Alejandro incapacitado. «Alejandro», dijo con voz suave, «llamé para disculparme. Vimos las noticias, leímos las entrevistas. Nunca había visto una historia de amor tan hermosa. Gracias, Elena. La familia quiere conocer a Camila. Queremos darles nuestra bendición oficial». Cuando colgaron, Camila se acurrucó contra Alejandro en el sofá del jardín. «¿Puedes creer todo lo que ha cambiado? A veces siento que estoy soñando», admitió él. «Hace un mes vivía como un fantasma y ahora siento que mi vida apenas está comenzando». «La nuestra», corrigió Camila. «Nuestra vida apenas está comenzando». Alejandro la besó suavemente, sabiendo que tenía razón. Lo que habían encontrado juntos no era solo amor, sino una nueva forma de existir en el mundo, con propósito, con pasión y con la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. 6 meses después, la mansión de los Cordero había experimentado una transformación completa. Lo que una vez fuera una fortaleza de soledad se había convertido en un hogar lleno de vida, propósito y amor. Era la mañana de la boda,
y Camila se encontraba en la habitación que había sido de María, vistiéndose con el traje que las mujeres de la villa habían cosido especialmente para ella. El vestido de seda blanca estaba bordado con flores tradicionales oaxaqueñas en hilos dorados, una obra maestra que representaba la unión de dos mundos. «Está lista, mija», anunció Esperanza con lágrimas en los ojos. «Se ve hermosa. ¿Cómo se ve el jardín? Como un sueño hecho realidad. El señor Alejandro ha estado trabajando desde el amanecer para que todo esté perfecto. El jardín de María había sido transformado en un altar al aire libre. Arcos de flores blancas y moradas creaban un pasillo hacia una pérgola donde el padre Miguel, el mismo sacerdote que había bautizado a Alejandro, esperaba para oficiar la ceremonia. Los invitados eran una mezcla extraordinaria, desde los vecinos de la villa de San Agustín Etla hasta empresarios internacionales, desde las mujeres que habían tejido el vestido de Camila hasta los diplomáticos que admiraban la historia de la pareja. En su habitación, Alejandro se ajustaba el último botón de su traje tradicional oaxaqueño cuando Herrera entró con una sonrisa. «Es hora, Alejandro». «¿Estoy haciendo lo correcto?», pregunta extraña para alguien que ha transformado no solo su vida, sino la de cientos de personas a su alrededor. Era cierto. El Centro de Capacitación Camila había abierto el mes anterior y ya atendía a 20 personas con discapacidades visuales. La Fundación Elena y María había otorgado sus primeras becas universitarias a jóvenes de comunidades rurales, y la historia de su amor había inspirado a otros a derribar sus propias barreras. La ceremonia comenzó al mediodía, con la banda estatal de Oaxaca tocando suavemente mientras los invitados tomaban sus lugares. Alejandro esperó nervioso bajo la pérgola hasta que escuchó los primeros acordes de la marcha nupcial. Camila apareció del brazo de don Roberto, quien había pedido el honor de entregarla. Su bastón blanco había sido reemplazado por un ramo de jazmines y rosas blancas, y su sonrisa iluminaba toda la ceremonia. Mientras caminaba hacia él, Alejandro recordó la noche lluviosa cuando la encontró bajo la marquís de la panadería. ¿Cómo podía haber imaginado entonces que esa joven vulnerable se convertiría en la fuerza que le devolvería la vida? «Dearly beloved», comenzó el padre Miguel en español, «estamos aquí reunidos para celebrar no solo la unión de Alejandro y Camila, sino la victoria del amor sobre todos los obstáculos. Los votos que intercambiaron fueron simples pero profundos. Camila», dijo Alejandro con voz clara, «tú me enseñaste que la verdadera ceguera no está en los ojos, sino en el corazón. Me devolviste la capacidad de ver lo que realmente importa, el amor, la compasión, la conexión humana. Prometo ser tu compañero, tu apoyo y tu admirador por el resto de mi vida». «Alejandro», respondió Camila, «me rescataste de la tormenta, pero lo que no sabías es que tú también estabas perdido en tu propia tormenta. Juntos encontramos refugio, pero más que eso, encontramos nuestro hogar. Prometo amarte no solo en los días soleados, sino especialmente en las noches más oscuras». Cuando el padre Miguel pronunció las palabras finales y les dio permiso de besarse, la celebración que siguió fue épica. Música, baile, comida tradicional y la alegría contagiosa de una comunidad que había decidido creer en el amor. Al caer la tarde, mientras los invitados continuaban la fiesta, Alejandro y Camila se escaparon unos momentos al lugar donde todo había comenzado, la banca en el centro del jardín. «¿Puedes creer que estamos aquí?», preguntó Camila, recostándose contra su esposo. «A veces pienso que si no te hubiera encontrado esa noche, me habría quedado para siempre en mi prisión dorada, y yo habría permanecido perdida en mi propia oscuridad. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué? Que no necesitamos ojos para ver lo que tenemos. Lo sentimos, lo vivimos, lo respiramos». Camila sonrió y tomó su mano. «¿Te conté que hoy mi abuela me habló?» «¿Cómo?». «Cuando caminaba hacia el altar, sentí su presencia y supe que estaba sonriendo, porque finalmente había encontrado mi lugar en el mundo». «¿Y cuál es ese lugar?». «Aquí, contigo.
construyendo algo hermoso juntos. Señora Cordero, dijo Alejandro con una sonrisa en la voz, ¿está lista para nuestra primera danza como esposos? Señor Cordero, he estado lista toda mi vida. Se levantaron y caminaron de regreso hacia la música y las risas, hacia su nueva familia extendida, hacia el futuro que habían elegido construir juntos. La música los envolvió una vez más, y mientras bailaban bajo las estrellas de Oaxaca, ambos supieron que habían encontrado algo que muy pocas personas tienen la suerte de experimentar, un amor que no solo los completaba individualmente, sino que los hacía mejores como seres humanos. En las sombras del jardín, si alguien hubiera prestado atención, habría jurado ver dos figuras sonriendo. Una abuela que había enseñado a su nieta a ser valiente, y una hermana que finalmente había visto a su hermano encontrar la felicidad. Y en el centro de todo, Alejandro y Camila danzaban, sabiendo que algunas veces la luz más brillante se encuentra precisamente donde menos la esperamos, en las sombras del corazón.